Bendecido miércoles 23 de septiembre del 2020. Y sin más, mis amados, vamos a la palabra de Dios. La verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en este sermón, el número 7 de la serie número 3, llamada Septiembre, mes de celebrar la libertad, tenemos un título para esta mañana. Y el título de nuestro sermón es Libres del temor, pero con temor. Sí, paradójico, pero así es y lo vamos a ir entendiendo con el favor de Dios. Libres del temor, pero con temor. Y quiero dar lectura al Salmo 34 y luego ver un poco el contexto. Pero quiero que prestes atención, que abras tus oídos, tus ojos espirituales, recordando que lo que transforma el alma es la bendita palabra de nuestro Dios, y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Recuerda nuestro inicio, nuestro primer sermón, en qué está basado y por qué hablamos de que septiembre es el mes de la libertad. Porque la mayoría de las iglesias evangélicas aprovechan, toman como una buena tradición celebrar el mes de septiembre como el mes de la Biblia. Y nosotros estamos aprovechando y hemos dicho que no solo este mes de septiembre, sino todos los días, de mañana, tarde, noche y madrugada, debemos meditar en la bendita palabra de nuestro Dios. Así que vamos a leer el Salmo 34 completamente. Dice el verso 1: Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado.
matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. En 5 minutos se lee el Salmo 34 y es tan hermoso. Es uno de los salmos más mencionados en la iglesia de Cristo, en el Nuevo Testamento, y explicar por qué el Señor nos dio este salmo y nos dio este título un tanto paradójico, pareciera contradictorio: libres del temor, pero con temor. Sí, este salmo habla del que teme a Jehová y el que tiene el temor de Jehová. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Para ir comprendiendo la magnitud de este salmo, veamos el contexto. ¿Dónde nace este salmo? Es inspirado David en un tiempo de grande tribulación, persecución, de grande aflicción. Y para poder comprender la magnitud, lo que dio la pauta para escribirlo, tenemos que remitirnos a Primera de Samuel, capítulo 21, verso 21. Si usted se recuerda en la historia, Saúl encendió su ira, su celo contra David, porque decía: solo le falta el reino, porque cantaban de David, y Saúl encolerizó y planeó matarlo. Así que David huye, y dice la escritura: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dice el sacerdote a David: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y escuche la respuesta de David. Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo, dice David, le señalé a los criados un cierto lugar. Vean ustedes aquí, David mintió por miedo a Saúl. Mintió David. Y cuando usted lee la consecuencia de esta mentira, usted se da cuenta siempre que el pecado trae consecuencia. Le dice David en el verso 3: ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día, detenido delante de Jehová, uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y si usted sigue esta historia, Doeg le cuenta al rey Saúl este suceso, que el sacerdote Ahimelech recibió y alimentó a David en la huida, e incluso le dio la espada con la cual que era de Goliat y con la cual David mató a Goliat. Y usted va a leer las consecuencias de esta mentira de David. Así que el verso 8, David le dijo al sacerdote Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Mira, y sigue mintiendo.
porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. ¿Está usted escuchando, mi amado hermano, que una mentira lleva a otra mentira? Pero estamos hablando de libres del temor, pero con temor. Y aquí David, el futuro rey de Israel, tenía miedo de Saúl y mintió. Y él sabía que no debía mentir, porque la mentira es pecado. Así que el sacerdote respondió. Mira lo que le dice el sacerdote Ahimelech a David. Le dice: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí, envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Así que David huye a Gat, tierra de los filisteos, y levantándose David aquel día, huyó. Mire, iba despavorido, iba con miedo, con terror del rey Saúl, que lo quería matar. Y dice que huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron. David pensó que no lo iban a reconocer, pero su fama era muy grande para poder ocultarse. Y le dijeron los siervos del rey: ¿no es este David? Y mira qué título le daban: el rey de la tierra. ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y escucha, tuvo gran temor, gran miedo, pavor, pánico de Aquis, rey de Gat. Así que vemos que David entró en un tiempo bajo de su vida, muy bajo, y yo creo que cualquiera de nosotros que estamos, yo que te estoy leyendo, tú que estás escuchando, puedes decir: es verdad, hay tiempos bajos, terribles. Lo vemos en la historia bíblica, los hombres de Dios que lograron hazañas, ungidos, fortalecidos en el Espíritu de Dios, de repente cayeron en situaciones que dice uno: wow, ¿cómo es posible? Pero eso muestra que no fueron ellos superhombres diferentes a nosotros. Dice Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, y oró y fervientemente, y el cielo se cerró, y cuando él volvió a orar, el cielo se volvió a abrir. Pero lo que me llama la atención, que dice que era un hombre semejante a nosotros, a nuestras pasiones, a nuestras debilidades. Pablo narra en Romanos 7, lo acabamos de ver, que él batallaba, que él sufría. Dice: a veces lo bueno que quiero hacer no hago, sino lo malo que no quiero hacer, eso hago. Y vemos a David, el gran guerrero, perdiendo el control, el dominio propio, y de tener terror de Saúl. Como se dice el dicho comúnmente, saltó de la sartén al fuego. Entró a una situación peor porque llegó a territorio hostil, territorio de los enemigos. Huyó tanto de Saúl que fue a caer al terreno enemigo. Y cuando David oyó que lo reconocieron, que él era el famoso, el rey de la tierra, le dice. Entonces él, dice, puso en su corazón estas palabras, o sea, le impactaron de tal manera y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. ¿Y sabe qué tierra es esta de Gat? Pues era precisamente la tierra de Goliat, el filisteo, el que él mató. Entonces dice que cambió su manera de comportarse. Mire, el miedo lo llevó a mentirle al sacerdote Ahimelech, que, como le dije, usted sigue la historia y Saúl manda matar a Ahimelech por la mentira que David esgrimió. Y ahora
Mire lo que hace David ante el gran temor de que el rey de Gad, Aquis, lo ejecutara. Dice, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Y lo mandó retirarse, despedirse de su presencia. Y así fue como David salvó su vida. Pero vemos entonces que esta historia es lo que da pie al Salmo 34. Los salmos son esas historias inspiradas por el Espíritu Santo, de las cuales nos identificamos tanto porque son tan humanas, tan reales, tan verdaderas, tan de compenetrarnos con ella, porque ¿quién no ha tenido un terror de esa manera? Que te ha llevado a mentir y para salvar tu vida, a mentir. Y es pecado. Y el pecado tiene consecuencia. Pero ahora vamos a entender perfectamente el Salmo 34, verso por verso. Y aquí ocupa la palabra pakhad, que significa alarma súbita, espanto, terror, miedo. Temible temor, terror, dice. Así que se ocupa esta palabra para referirse al miedo de algo. Pero mire que hay otra palabra que se pronuncia y se escribe yaré. Y significa tener temor reverente. Un temor moral, un espanto formidable por una maravilla, por algo maravilloso, por una presencia, una reverencia, dice que significa reverenciar, temblar. Dice el que tiembla mi palabra, dice Jehová, temer, temeroso. Es lo que significa. Así que vemos que hay un temor y se escribe igual, tuvo temor, pero en el original se difiere en que hay un temor a la persona, a la presencia. Y en este caso estamos hablando que nosotros somos libres del miedo a Jehová, pero tenemos el temor de Jehová. Escuche, no es lo mismo el temor de Jehová que el temor a Jehová. El temor de Jehová es causativo por la iluminación a través de su palabra, por el Espíritu Santo. Vemos dice, terrible y temible en majestad. Vemos la magnitud de nuestro Dios y temblamos ante su presencia. Pero no es miedo a Jehová, sino es el temor de Jehová debido a su grandeza, a su majestad. Y entonces nosotros tenemos ese temor reverente delante de su presencia, que es muy contrario a lo que Adán tuvo. Recuerde que se dice que Adán tuvo miedo después del pecado, lo hemos predicado, y se escondió. Él tuvo un terrible pavor a Dios. Entonces, si se usa la misma palabra, digo, ¿dónde radica la diferencia? Respuesta: el pecado produce miedo, porque sabemos el miedo a Dios. David cayó en pecado y entonces cayó en el miedo
a Dios y cayó en el miedo a Saúl. El miedo que es causado por el pecado, porque nuestra conciencia sabe y nos acusa. Recuerde que Adán y Eva acababan de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Satanás había conseguido su objetivo, hacer caer al hombre de su inocencia. Porque el hombre estuvo en un estado de inocencia hasta que cayó en pecado y fueron abiertos sus ojos y conoció que estaba desnudo y le dice al Señor, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y las dos palabras es temor, pero cuando vas a la raíz hay un miedo a Jehová y temor, que es el temor de Jehová por su santidad maravillosa. ¿Alguien está entendiendo? Si no, siga atento, porque vamos a seguir estudiando. Así que, cuando nuestros ojos son abiertos por la extraña operación de Dios, que es el nuevo nacimiento, que es circuncidado nuestro corazón y que es cambiado nuestro corazón de piedra por uno conforme al corazón de Dios, y comenzamos a conocerlo a Él, su santidad, su majestad, su poderío, su justicia, su misericordia, entonces entra en nosotros un temor reverente, como narra Isaías 6. Es una visión tremenda del Dios glorioso, del Dios majestuoso. Y narra que era tal la santidad revelada de Dios que los serafines no se atrevían a mirar la gloria del Señor y se cubrían. Recuerde, dice Isaías que en el año que murió el rey Usías, luego vamos a platicar, es uno de los reyes más grandes de Israel, y por eso lo nombra Isaías, porque fue una fecha memorable. Murió el rey Usías, pero por así decirlo, él vio al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él, que observe esta visión ahí en su mente, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas cubrían sus rostros, mire, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Vea la imagen. Y el uno al otro daba voces. Nos dice que había serafines en plural, pero no nos dice cuántos eran, pero sí que gritaban. Dice, daba voces. ¿Qué significa? Gritaban, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra. Y he explicado, aquí tendría que decir, toda la tierra está llena de su santidad, pero no, dice, toda la tierra está llena de su gloria, porque esa es la majestad. Eso es lo que nos hace reverenciar, temer a ese Dios tan santo, tan majestuoso. Y dice que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, de Shekinah, de la gloria de Jehová. Entonces Isaías dijo de él, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué temor le entró a Isaías? No le entró un miedo a Dios, le entró el temor de Jehová, el temor de Dios, debido a la santidad que le fue revelada. Y voló hacia mí, sigue narrando Isaías, uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo,
he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Recuerde que cuando estamos en pecado, vimos a David en pecado, se poseyó de él el miedo. Cuando Adán cayó en pecado, fue presa del miedo, pero cuando conocemos al Señor en esa operación extraña, he dicho, la extraña operación de Dios que nos da el nuevo nacimiento, entonces es echado fuera ese temor, ese miedo a la muerte, ese miedo a Dios. Somos reconciliados con Dios. Así que por eso es este título, libres del miedo, libres del temor, pero con temor. ¿Qué significa y qué quiero llevarte a comprender? Que somos libres del miedo a Dios, al juicio, al castigo, a la ira de Dios. Pero eso no significa que somos libres de todo. No, ahora tenemos el temor de Jehová. Y eso es tan hermoso. Y eso es lo que el salmista está narrando. Habla del temor de Jehová. Temor de Dios, recuerda, o temor a Dios. Suena parecido, pero no tiene nada cercano. Hay gente que tiene temor a Dios porque su conciencia los acusa. Saben que si hay juicio, la ira de Jehová va a ser derramado sobre ellos. Pero aparte, están los que nos esforzamos por obedecer a Jehová y sus estatutos. Y entonces viene sobre nosotros en nuestra vida el conducir el temor de Jehová. Mire usted entonces, viendo todo esto, que David escribe este salmo en esta condición. Perseguido, en pecado, mintiendo, mentira tras mentira. Y él escribe el Salmo 34, verso 1. Mire cómo venció David. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Y qué tiempo estaba viviendo David? No era un tiempo hermoso. No era un tiempo de paz, de victorias, de bonanza, de cuando le cantaban, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000 y danzaban y se regocijaban. Pero ahora no, ahora estaba en tierra extraña. Había caído en la tierra de Goliat, había caído ahora en manos del enemigo al grado que se fingió loco. ¿Se puede usted imaginar? No estaba en cualquier lugar, su vida pendía de un hilo. Pero él escribe este salmo, wow, y dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Hermanos, y esto es para ti y para mí. Es para bendecir a Jehová en todo tiempo. Se necesita la fe, que es la confianza, que es la certeza, que es decir, estoy en medio de gran aflicción, pero voy a ponerme a bendecir a mi Dios, porque en Él confía mi alma. Dice, su alabanza estará, ¿qué? De continuo en mi boca. Si tienes abierta tu Biblia, observa el Salmo 34. En el verso 1, en la parte A, dice, en todo tiempo. Y en la parte B dice, de continuo. O sea, alabaré y bendeciré a Jehová en todo tiempo, haya o no haya. Dice el verso 2, en Jehová se gloriará mi alma. Mira qué impresionante, hermano, porque vemos el contexto tan grave. Quizás David se enteró de que por su causa Saúl derramó su ira sobre todos los que le ayudaban. Pero él dice, en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Y él invita, y esta palabra es viva y eficaz, y te invita a ti y a mí. Engrandeced a Jehová conmigo, dice, y exaltemos a una, al unísono, su nombre.
Mira lo que narra ahora, después de todo lo que sufrió y pasó. Él nos está narrando ahora, pero en canto, en poesía, en adoración. Por eso él, cuando rubricaba los salmos, él no ponía el que venció David, el que venció a Goliat, David, el que venció a los ejércitos. No, él se ponía David, el dulce cantor de Israel. Y mira lo que nos narra, para que cuando tú y yo estemos en una situación así, hermano, confiemos y alabemos en todo tiempo a nuestro Dios. Cantemos, exaltemos aún a su nombre, porque aunque no veamos, aunque se vean las nubes, Él está allí. Y mira lo que dice, y es la oración. El verso 4, busqué a Jehová y Él me oyó. Busqué a Jehová y Él me oyó. El Señor dice, buscadme, clama a mí y yo te responderé. Y aquí vemos, dice, y me libró de todos mis miedos. Lo he dicho muchas veces, el miedo está en nuestros miembros. Es el primer sentimiento negativo, es el primer daño que recibimos cuando Adán cayó. El primer sentimiento terrible, negativo, es el miedo, y el miedo paraliza, y el miedo nos hace mentir, y el miedo nos hace huir, y el miedo nos quita el sueño, la paz, todo en nuestro físico, alma y cuerpo es terrible. Es un flagelo, huimos de Dios cuando tenemos ese miedo, pero aquí estamos aprendiendo por la bendita palabra de Dios que en lo más álgido de la pelea, pongámonos a bendecir a Jehová, darle gracias a Dios por todo. Y vemos aquí la clave en el verso 4, dice, busqué a Jehová. Y lo vemos en el Nuevo Testamento, dice, el que busca, el que llama, el que toca, se le abrirá. Nosotros tenemos que buscar a Jehová. Y dice, y Él me oyó. Y mira lo que Él estaba pidiendo. Dice, y me libró de todos mis temores. Aquel que diga que no tiene miedo, lo he dicho muchas veces, está mintiendo. Todos tenemos miedo. Pero es cuando más cerca, cuando más debemos abrazarnos a la palabra, en la oración, clamar a Él y decirle, Padre, tengo miedo, estoy aterrado por la situación, ayúdame, no veo la salida, busqué a Jehová y Él me oyó. Hay alguien que pueda dar gloria al Señor y doblar sus rodillas y poner tus ojos en el Señor. Mira lo que sigue diciendo David, inspirado por el Espíritu Santo. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre, dice de él, hablando de la situación de su humildad, clamó, vuelve a repetir lo que dijo en el verso 4. Hermano, esto es fundamental para salir del hoyo de la desesperación. Es la oración, es la búsqueda, es el clamor. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. Y mira, es igual, y lo libró de todas sus angustias. Se da cuenta el verso 4 y el verso 6. Dice en el 4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y luego dice en el verso 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y luego mire, levanta este monumento y dice, ¿qué estaba viendo? ¿Qué recibió David? Dice el ángel de Jehová. Recuerde que él era militar y aquí estamos hablando de un campamento de ángeles a favor de él. Y dice, el ángel de Jehová acampa alrededor ¿de quién? ¿De cualquiera? Porque muchas veces lo hemos oído y lo repiten. Hermano, no se preocupe porque el ángel de Jehová está alrededor de nosotros. ¿Seguro? Yo leo aquí
que dice, el ángel de Jehová acampa, hablando de una campaña, de un campamento militar. Imagínese el ángel de Jehová, los ángeles a favor de nosotros, pero ¿de quién? Dice, si usted tiene su Biblia abierta en el Salmo 34, verso 7, dice, alrededor de los que le temen. No de los que le tienen miedo por el pecado, porque el pecado produce un miedo que nos aparta de Dios. Tenemos miedo a Dios por el pecado. Pero no estoy hablando del miedo de pecado, del miedo de terror, sino del temor reverente por su santidad. Mire, los serafines se cubrían el rostro porque era tal y es tal la santidad de Dios que los mismos serafines no se atrevían a mirar a Dios. Y ellos solo gritaban, Santo, Santo, Santo. Y vemos aquí a la Trinidad recibiendo esta adoración de los ángeles, de los querubines, de los serafines que le adoran a Él y temen y tiemblan delante de su majestad. Así que el ángel de Jehová acampa, sí, y está como muro y antemuro. ¿Alrededor de quién? ¿De todos? No, sino de aquellos que tiemblan a su palabra, de aquellos que temen, pero con un temor reverente. Porque mucha gente, cuando les predico esto presencialmente, me dicen, pastor, no entiendo, ¿cómo es que le debo de tener miedo a Dios si Dios es amor? Le digo, no has entendido, ven, siéntate, lo voy a explicar. Hay un miedo producido por el pecado, porque nuestra conciencia nos acusa, el Espíritu Santo nos redarguye y nosotros sabemos cuando estamos en mentira, cuando estamos haciendo cosas indebidas. Nosotros no queremos acercarnos a Dios. Recuerde que inmediatamente Adán pecó, rompió la comunión y huyó de la presencia de Jehová. Ese miedo es de muerte y hemos sido ya liberados de ese miedo, pero no del temor de Jehová. Porque la santidad de Jehová, la grandeza, la hermosura, cuando tú entras en la adoración o estás estudiando la palabra y ves el proceder tan grande de Dios y tan terrible en majestad, terrible en santidad, entra un pavor reverente y eso te libra, te hace huir del pecado. ¿Cómo no recordar a José en Egipto cuando la mujer de Potifar lo asediaba de tal manera para seducirlo? Y él se defendió hasta que ella urdió, tejió de tal manera que se quedó a solas con José y se abalanzó sobre él para que él tuviera relaciones con ella. Y él se defendió y salió. Antes de salir huyendo, le dice a la mujer, no, dice, todo Potifar me ha puesto aquí, ¿y cómo voy yo? Y lo que él exclama, y quiero llamar tu atención, que José dice, ¿cómo le voy a fallar a Potifar? No, dice, ¿cómo le voy a fallar a Jehová, mi Dios? Hermano, ese es el temor de Dios que debe estar en nosotros. ¿Por qué el cristiano no adultera? Por la palabra, no, porque tenemos el temor de Dios en nosotros y decimos, ¿cómo le voy a fallar a Dios? No a mi esposa, porque aquel que dice, no, yo le soy fiel a mi esposa, no demora mucho. No, yo le soy fiel a Jehová mi Salvador, a Jehová mi Dios. ¿Cómo le voy a fallar a mi Dios? La mujer que tiene un hombre temeroso de Dios, aleluya, debe darle gracias a Dios y ella también debe ser una mujer temerosa de Dios. Así que mire la bendición. El ángel de Jehová acampa, está en campaña militar. ¿Quién entra allí, hermano? ¿Pero alrededor de quién? De los que le temen, exactamente. ¿Y qué más sigue después de la coma? Y los defiende, aleluya. Y luego dice en el verso 8,
Gustad y ved que es bueno Jehová. ¿Qué está diciendo David? Está invitando y le dice, ven, prueben y comprobarán que es delicioso, que es deleitoso. Y dice, dichoso, mire lo que está diciendo, el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos. Recuerde que no es lo mismo el temor de Jehová que el temor a Jehová. Y aquí está usando esta palabra, temed a Jehová vosotros sus santos, pero en la traducción está hablando del temor reverente. Mira la promesa. Pues nada falta a los que le temen, y ocupa la misma palabra, temor reverente por su santidad. Hermanos, si nosotros somos santos, es porque Él nos mandó a que seamos santos, porque Él es santo. Y hoy, tristemente, hermano, y no me alcanza el tiempo para desarrollar todo, pero quiero dejar en ti, en tu corazón, esta palabra para que dé fruto al 100%. Y hay tristeza en mi corazón. Yo como pastor me entero de tantas cosas, mis amados. Y es tal la irreverencia en el pueblo evangélico, es tal la falta de temor reverente, la deshonra a los padres, la deshonra a las autoridades, el no ocuparse de las cosas de Cristo, el amor a uno mismo, el saber y estar conscientes que se está pecando deliberadamente y no tiemblan y no saben tener miedo de Dios. Qué tremendo es esto. Y está mandando a que tengamos temor reverente. Sus santos, dice ustedes, sus santos, dice por el Espíritu Santo David. Mira qué hermoso dice, pues nada falta a los que le temen. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y luego dice los leoncillos, en otra traducción dice los ricos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y toma la palabra David y dice, venid hijos, oídme. ¿Y qué es lo que él quiere enseñar? Así como Salomón lo decía en Proverbios. Dice David, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Y vemos que así también su hijo, el rey Salomón, que escribe los proverbios, pero es por la enseñanza de su padre. Y vemos que David aprendió algo enorme que él está compartiendo por el Espíritu Santo. El miedo a Saúl, el miedo a Aquis, lo hizo mentir y hasta actuar como loco y añadirle pecado a su pecado. Y está escrito para que nosotros veamos que el único hombre en la Biblia que estuvo allí y fue atacado y fue perseguido y no cayó en pecado y no mintió en su boca, no fue hallado engaño, se llama Jesús de Nazaret, a su nombre sea la gloria, porque si David se hubiera librado de esos pecados, sería semejante a Dios, pero se comprueba que no hay hombre que no peque, solo Jesús pudo venir y vencer al pecado y fue tentado en todo, pero sin pecado. Y repito y lleno mi boca de alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que David aprendió algo. Aprendió que el miedo nos hace errar, nos paraliza, nos hace mentir, pecar, huir, comportarnos de una manera que no es digna. Dice Pablo en las Escrituras, comportaos varonilmente. Y voy a ir avanzando porque a mí no me alcanza el tiempo de la predicación.
Pero mira qué hermoso aprendió David. Y estamos hablando de un hombre que mintió por miedo y hasta se hizo el loco. Pero ahora él aprendió y creció y conoció esta verdad por experiencia. Y dice, y conoceréis la verdad, y esta verdad os hará libres. Y ahora nosotros somos libres del temor, pero con temor. ¿Está entendiendo? Y repito, qué hermoso, dice David, venid hijos, escúchenme, el temor de Jehová os enseñaré. Y pregunta, ¿quién es el hombre que desea vida? Y yo puedo decir, yo quiero vida y vida abundante que promete Jesús. Dice que desea muchos días para ver el bien. Y yo sé que tú también dices, yo también. Aquel que diga, no, yo ya me quiero morir e irme con Cristo. Bueno, sería ver por qué se quiere morir. Y luego dice, guarda tu lengua del mal. Si usted se da cuenta, ese es el temor de Jehová. Y él dice, ¿quieres que tu vida sea abundante? Que tengas muchos días y para ver el bien, entonces guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. El que habló cuando el sacerdote Ahimelech le dijo, ¿qué andas haciendo por acá, David, y solo? Es que el rey me mandó. Mentira, andaba huyendo del rey Saúl. Y es que imagínate, una mentira lo llevó a otra mentira. Y salí tan rápido que no tomé mis armas. Mentira. Estaba hablando engaño con su boca. Y él lo aprendió. Él conoció la verdad, y a eso se refiere el Señor Jesús. No es una verdad instantánea, intelectual. No es una verdad que aprendemos con dolor, con lágrimas, con vergüenza, con caídas. Y nos contritamos y decimos, miserable de mí, ¿por qué actué así? ¡Qué cobarde! ¡Qué miedoso! ¿Por qué no me enfrenté? ¿Por qué no hablé la verdad? Y sigue diciendo David, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Y quiénes son los que pueden hacer eso? Los que tienen el temor de Jehová. Dice, los ojos de Jehová están ¿sobre quién? Sobre los justos. Pero los ojos de Jehová están sobre los impíos para darles el pago a sus impiedades. Pero aquellos que tienen el temor de Jehová, hermanos, y usted sabe, porque le estoy hablando en este momento, que cuando el temor de Jehová está en ti, tú no te prestas a injusticias. Tú tienes misericordia de los que sufren. Tú no juzgas a la ligera. Tú no culpas a otros de tu pecado. Y atentos sus oídos, al clamor de ellos. Hermanos, si tú te conduces en el temor de Jehová, verás largos días, buenos días, hermosos días. Y aquí mismo lo dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Pero en el 16 dice, la ira de Jehová contra los que hacen mal. ¿Por qué hacen mal? Porque no tienen el temor de Dios morando en sus vidas. Y Jehová está para cortarlos, para cortar la memoria de ellos. O sea, nunca más serán. Pero al contrario, mira, porque Él habla de justos, de santos. Dice, claman los justos y Jehová oye. ¿Y quiénes los justos? Sí, los que hemos sido justificados en la cruz del Calvario. Pero aquí está hablando de una conducta, de un fruto de justicia. Está hablando de aquellos que por el temor de Jehová no tocamos lo que no es nuestro, no codiciamos lo que no es nuestro, respetamos a nuestros prójimos, no robamos, no abusamos, no tenemos pensamientos inmundos e impuros acerca de nuestros hermanos. Y a ellos Jehová los oye. Dice, y los libra de todas sus angustias. Y aquí ocupa esa palabra, miedo, pero ese miedo, permíteme decirlo, terrorífico, que brincas en la noche.
que cae una hoja de un árbol, dice, y sale huyendo el impío sin que nadie lo persiga. Mira, cercano está Jehová, ¿a quién? A los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Lo hemos leído cuando dice, porque Jehová no rechazará a aquel que tiene el corazón humillado, contrito y humillado, porque el temor de Jehová está en él, porque tiene un temor reverente y dice, he pecado, he hecho lo malo delante de los ojos de mi Dios. Mira, dice el verso 19, y esto está en la Biblia, Salmo 34, verso 19. Muchas son las aflicciones del justo, del que se conduce bien. Dice, aquel que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Hermano, esa mentira de que recibe a Cristo y te irá bien y serás prosperado, y mentira tras mentira tras mentira, porque solo desean engrosar sus cuentas bancarias, porque solo desean que se le multiplique la grey y no le hablan verdad. Pero aquí la verdad nos dice, y conocerás la verdad. ¿Cuántas son las aflicciones del justo? ¿Pocas, dice? No, si usted está leyendo o le da curiosidad y abre el Salmo 34, verá que en el verso 19 dice que muchas son que las aflicciones de los malos, no, del justo. Pero mire lo que dice, pero de todas ellas le librará a Jehová. ¡Aleluya! Él guarda todos sus huesos, dice, ni uno de ellos será quebrantado. Y está hablando aquí de nuestro Señor Jesucristo. Está David profetizando sobre Cristo. Permíteme 10 minutos más porque el tiempo no me alcanza. Y mira lo que dice el verso 21. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Yo te doy un consejo, teme a Jehová y cuídate de hablar maldición sobre los hijos de Dios. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. El pecado de David, los pecados de David fueron grandes, pero vemos que él se arrepintió, y usted lo ve en los salmos. Él gemía, él lloraba, y allí nos muestra su humanidad. Y nos muestra que la Biblia es inspirada, porque si yo escribiera algo de mí, yo no escribiría de mis pecados, pero David escribió de sus maldades, de sus pecados. Pablo, siendo el gran apóstol, él escribió en su debilidad. Hermanos, porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Este pobre clamó a Jehová y lo libró de todos sus temores, de todas esas angustias, hermanos. Así que yo te invito a que, así como David comprendió, conoció la verdad en carne propia, porque de eso habla, de vivir, de conocer la verdad de manera experimentándola, el temor de Dios. Dice su hijo Salomón en Proverbios 1:7, el comienzo de la sabiduría, la base de la sabiduría es el temor de Jehová. No es el miedo, es el temor de Jehová. Y como te dije, es un temor reverente. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Por qué? Porque no mora en ellos el temor de Jehová. No tienen temor de Dios. Roban, matan, como si fueran a ser eternos. Pero tú y yo, mi amado, que tenemos el temor de Jehová, sabemos que vamos a dar cuenta de todo lo que hayamos hecho bajo el cielo. El temor de Jehová, dice, ve cómo Salomón toma mucha enseñanza del Salmo 34. ¿Por qué? Porque David lo instruyó como un buen padre. Dice el Proverbio 8:13, el temor de Jehová es, mira, ¿qué es el temor de Jehová? Aborrecer el mal. No solo decir, no, yo no pienso mal, no. Aborrecer el pecado, aborrecer el mal, aborrecer la soberbia. Porque las señales de los últimos tiempos es que habrá hombres vanagloriosos.
A veces dicen, es que el coronavirus es la señal de los últimos tiempos. No, la Biblia dice que la señal de los últimos tiempos es que habrá hombres vanagloriosos, amadores de sí mismos. ¿Por qué? Porque no temen, no tienen el temor de Dios. Y el temor de Jehová, ¿qué es? Es aborrecer el mal. Y continúa diciendo la soberbia. Pero ¿qué le tengo que entender aquí? Que es aborrecer la soberbia, hermano. Y la arrogancia. ¿Cuántos tienen problemas con la soberbia y la arrogancia? Levante la mano allí delante del Señor. Yo no lo veo, pero el Señor le ve. Yo levanté mi mano aquí de este lado. Usted no me está viendo, pero yo levanto la mano. Yo tengo problemas con la soberbia. Tengo problemas con la arrogancia. Y eso que soy chaparrito, ahora si midiera yo 1,80, 2 metros, wow. Ni el diablo me aguantaría. Aborrecer el mal camino. No amar el mal camino, aborrecer el mal camino. Eso es el temor de Jehová. Hay gente que anda en pecado, en inmundicia y no se arrepiente porque no conoce a Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo, dice el apóstol Pablo. Hay gente que tiene nombre de cristiano y anda en adulterio, y anda en alcohol, y anda en droga, y anda en mentira, y anda en robo, y tiene la desfachatez de decirse el líder cristiano, etcétera, etcétera. Dice, y la boca perversa, aborrezco, dice. ¿Se da cuenta? El temor de Jehová comienza es aborrecer el mal, y lo rubrica diciendo aborrezco. Debemos aborrecer, ¿qué, hermano? No es decir, no es que yo no peco, pero entonces tú no eres redimido de Jehová, estás reprimido. No, hermano, aborrece lo malo. Pero ¿cómo si hay que amar? Mire, Dios ama, pero aborrece a los malos. Como cualquiera de nosotros. Amamos, pero debemos aborrecer lo malo. No nos manda a decir, ay no, yo no hago lo malo. No, hermano, debes pasar al aborrecimiento, porque entonces no vas a crecer en la sabiduría. Por eso dice el Proverbios 9:10, sigue lo mismo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Qué es conocer la verdad? Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que se dio por nosotros, por nuestros pecados. Es el conocimiento del Santísimo. Es la iluminación de la revelación del canon que nos abre el entendimiento, y cuando usted y yo leemos de las maravillas de nuestro Dios, dice, temblamos a su palabra. Mira las promesas, dice, riquezas, honra y vida. Son la remuneración, o sea, el pago de la humildad y del temor de Jehová. Recuerda, el temor de Jehová es lo contrario de la soberbia, del pecado, de la arrogancia. Por eso dice que el temor de Jehová es riquezas, honra y vida, vida abundante, como estaba hablando David en el Salmo 34, ver varios días largos de gozo, de alegría, la vida abundante, como nos dice nuestro Señor Jesucristo, es el pago. ¿Por qué? Por la humildad y del temor de Jehová. Así que, mi amado hermano, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Nos vemos con el favor de Dios el próximo domingo 27 de septiembre. Bendigo tu vida, bendigo tu camino, y que la palabra haga su obra en tu corazón. Yo te bendigo. El Señor nos ha dado esta hermosa reflexión en el Salmo 34. Y quiero leerte antes de
de terminar esta palabra, lo que demanda Dios a Israel y por ende a ti, hermano. Dice Deuteronomio 10:12, estoy terminando. Ahora pues, Israel, ahora pues, hermano, ahora pues, iglesia de Cristo, signos de interrogación. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Escucha, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Amaréis, pues, al extranjero, porque extranjeros fuiste en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Mi amado hermano, mi amada hermana, mi amada iglesia, amado oyente que hoy tuviste la bendición de estar en este lugar, en esta frecuencia, en este tiempo de bendición. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy coheredero y conquistador, en Cristo permaneceré. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está ahí. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo un motivo al cantar. Es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo un motivo al cantar. Es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo un motivo al cantar. Es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo un motivo, eres tu Dios. Y te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está allí. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está allí. Mi oración en la cosecha